Gloria a Dios, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dios bendiga a todos los amigos de Facebook, de YouTube, a donde quiera que llegue este video, de su amigo y servidor Sergio Campos Ramírez, el siervo de Cristo. Aquí nuevamente aprovechando estos medios de comunicación, trayendo el mensaje, más bien una enseñanza de la palabra de Dios, ya que la Biblia nos dice que y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. La palabra de Dios nos hace libres. Entonces bendiciones a todos, ¿verdad? Con un tema quizás para muchos muy controversial, ya que muchos quizás no quieren hablar de estos puntos y detalles que son muy importantes para conocer realmente la palabra de Dios. Y recuerden que en los últimos días vendrán muchos apostatando de la palabra de Dios. Si quieres apostatar es meter algo, cambiar algo, desviarse de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y yo ministraba la otra vez por medio de estos medios que hay cosas que en el Antiguo Testamento Dios las dio específicamente para alguien, ya sea para un pueblo, para una tribu, y entonces esa palabra es para ellos. Entonces esa palabra no se puede aplicar para nosotros. Entonces, hablando de esto, traigo el tema, el diezmo está vigente. Es una pregunta. El diezmo está vigente, es una pregunta. La mayoría de las iglesias, digo la mayoría, han adoptado esta doctrina y ya la han tomado como un dogma, como algo que se tiene que hacer, y si tú no lo estás haciendo, entonces tú eres un ladrón, eres un tacaño, eres un codo, o eres de Monterrey, o qué sé yo, muchas cosas que empiezan a decir. Te empiezan a maldecir desde el púlpito: usted está robando a Dios porque usted no está dando. Y yo he escuchado desde los púlpitos decir que el 10%, que el diezmo es el 10% de tu salario. Y yo reto a todo aquel que entienda la palabra de Dios. Pueda ser teólogo, pueda ser lo que tú quieras, pero si tú me vas a comprobar bíblicamente, textualmente, sin salirte del texto y del contexto, que el diezmo es el 10% de un salario, entonces si tú compruebas bíblicamente, entonces yo te doy la razón. Pero mientras la Biblia enseñe lo que verdaderamente es el diezmo y para quién fue, entonces la misma Biblia te refuta, la misma Biblia que abre el entendimiento, y la misma Biblia a través del Espíritu Santo que desenmascara todos estos movimientos que se han metido dentro del cristianismo, porque son herejías, son doctrinas que tuercen el texto y el contexto para justificar lo que ellos creen. Pero vamos a entrar a un poco a lo que es la palabra de Dios históricamente en el diezmo de Abraham. Y en el diezmo de Abraham, históricamente, bíblicamente, lo vamos a ver que Abraham diezmó cuando no había la institución del diezmo obligatorio. En otras palabras, Abraham diezmó voluntariamente. Ahora bien, yo creo eso, claro que creo eso, bíblicamente lo está diciendo, pero vamos a ver todo su contexto, si esto se puede aplicar en la actualidad, sí o no, y por qué no. Y si se tendría que aplicar, entonces tendríamos que aplicarlo en su contexto. Y vamos a encontrarnos en muchas sorpresas en este diezmo de Abraham, que muchos no quieren hablar por conveniencia, porque
porque han introducido una herejía dentro de la iglesia y muchos quizás no sepan, pero lo están haciendo en una forma inconsciente, pero lo están haciendo dentro de la iglesia, enseñando algo que Dios no ha mandado. Ahora bien, el diezmo está vigente, es el tema y es una pregunta. El diezmo está vigente. Vamos a ir al diezmo de Abraham en Génesis, en el capítulo 14, en el verso 18. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí encontramos por primera vez a un hombre que trae el diezmo de todo a este personaje llamado Melquisedec. No voy a entrar en tema quién es Melquisedec, de dónde era, de dónde venía. No me voy a meter eso, ese no es el tema, pero quizás en otra entraremos en detalle. Pero quiero enfocar acerca del diezmo. Aquí vemos por primera vez a Abraham trayendo los diezmos de todo, de todo. Ahora bien, la postura de los que creen que el diezmo y que refutan que el diezmo está vigente, lo llevan de un texto, de su contexto literal, o de su texto literal y su contexto literal, y lo trasladan a un sentido espiritual y lo hacen de esta forma. Entonces ellos dicen que porque nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe, y que por medio de la fe tenemos que hacer lo mismo que Abraham. Entonces ellos dicen: ya ven, allí está el diezmo fuera de la ley. Antes que Dios instituyera el diezmo en el pueblo de Israel por medio de las 11 tribus, a la tribu de Leví, o por medio del sacerdote Aarón. Entonces ahí vemos, dicen, que esto representa en el tiempo de la gracia, hablando en un sentido espiritual. Aparentemente se oye que está bien, se oye como que pega, como que concuerda, pero si lo trasladamos al sentido espiritual de una forma inmediata, saliéndonos de su contexto, entonces eso aplicaría que por Abraham accionar el dar a Dios, eso indica que el diezmo está vigente. Eso no indica nada de eso. Otra pregunta que tendremos que hacernos en cuestión a eso es: ¿por qué antes de ese texto o después de ese contexto no vemos que Abraham continuara con esta costumbre, diezmando cada cierto periodo, o cada cierto mes, o cada cierta semana, o haciéndolo en una forma constante? Es el único texto históricamente que se encuentra este diezmo o esta acción que Abraham hace en el tiempo antes que existiera el diezmo instituido por Dios en una forma obligatoria. Ahora, ¿qué podemos ver en esto? Primero, tenemos que notar en cuenta de dónde provino este diezmo, porque aquí vamos a entrar a lo que es la materia literal y no en una forma espiritual. Entonces, si decimos que nosotros somos somos hijos de Abraham por medio de la fe, y tenemos que hacer las obras de Abraham, entonces tendremos que pregunta que tendríamos que hacernos, entonces tendríamos que circuncidarnos, así como Abraham lo hizo. Esa es una pregunta. La otra,
tendríamos que diezmar a la manera de Abraham, porque ustedes deben de saber en su contexto que Abraham, la respuesta y la refutación a esta postura es esto. ¿De dónde provenía los diezmos que Abraham estaba trayendo a este personaje, a Melquisedec? ¿De dónde provenía? Lo que nos vamos, lo que el texto está diciendo literalmente, que Abraham no estaba diezmando de un salario, o sea, de su trabajo, ni estaba diezmando de sus propiedades. Digamos que Abraham tuviera un terreno y que tuviera minas de oro o de plata o de bronce, y que de todo lo que sus criados sacaran del subsuelo, de abajo de la tierra, que de eso trajera a Dios. Entonces se podría aplicar de esa forma, en una forma limpia, en una forma justificada de hacerlo de esa forma. Pero si usted nota el contexto, dice que Abraham traía los diezmos de un despojo de guerra. En otras palabras, eso indicaría, si lo aplicamos en su texto literal, entonces tendríamos que aplicarlo para nosotros, en que nosotros tendríamos que diezmar de esa forma. ¿Y cuál era la forma? Porque Abraham, lo que Abraham tenía, lo que diezmó no era de algo propio, sino de algo, de un despojo. En otras palabras, si yo me peleo con el vecino y lo venzo, entonces yo me quedo con sus pertenencias. Me puedo quedar con la tele, me puedo quedar con la cuenta bancaria, me puedo quedar si tiene oro, plata o joyas ahí, y aplicarlo en una forma literal. Entonces yo voy a la iglesia y digo, bueno, aquí traigo mi diezmo. ¿Y de dónde saco eso? Bueno, pues diezmé a la manera de Abraham. Porque ese es el texto y su contexto literario. Entonces, no podemos aplicarlo que en ese sentido se refería a la manera de Abraham. Porque los que apoyan a esta postura están diciendo que nosotros tenemos que diezmar a la manera de Abraham. Entonces, vemos cuál es la manera de Abraham. Abraham no diezmó el 10% de su salario, el 10% de sus cosechas o de sus ganados, o de algo que era de su posesión propia. Él no diezmó de eso. Entonces, si lo vamos a aplicar en el texto, en el contexto literal, esa sería la forma, en la manera de Abraham. Entonces, eso no aplica para traerlo en la actualidad y decir, oh, es que Abraham diezmó fuera de la ley, cuando no había ley, y por eso los cristianos tienen que diezmar, porque Abraham dio un diezmo voluntario, y por eso, aunque el diezmo no sea una imposición, pero es algo voluntario, así como Abraham lo dio. Si usted va a aplicar a la forma, a la voluntad de Abraham, es cierto que Abraham dio de su voluntad, pero note de dónde venía el producto que trajo para diezmar a este personaje. Porque si vamos a aplicar a la manera de Abraham, entonces no puedes aplicar a la mitad del texto y luego espiritualizarlo y nomás aplicar lo espiritual, pero no aplicar todo el contexto espiritual. Entonces, si vas a aplicar todo el texto, tienes que aplicarlo en todo su sentido literal, no nomás espiritual. Entonces, en el capítulo 7 del escritor de los Hebreos, muchos atribuyen que fue Pablo por sus palabras a una iglesia quizás formada de hebreos judíos,
Y en el capítulo 7, en el verso 4 dice, considera pues cuán grande era a quien Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. ¿De dónde dio los diezmos? ¿Era de su salario? Digo esto porque hoy en la actualidad se ha torcido el sentido literal. El contexto literal se ha torcido y le dan una aplicación incorrecta y se atreven a decir, hoy de los púlpitos se atreven a decir que el diezmo está vigente porque tenemos que diezmar, porque Abraham dio el diezmo de todo. Pero ¿cuál era? Dio el diezmo de todo, sí, pero ¿de qué era su diezmo? Entonces, al aplicarlo literalmente, eso quiere decir que yo estaría obligado a diezmar a la manera de Abraham. Entonces yo tendría que hacer guerra con el vecino, guerra con quien sea, y despojarlo de sus pertenencias y traer el diezmo a la iglesia o a la congregación, porque esa es a la manera de Abraham. Entonces no podemos aplicarlo de esa forma. Ahora bien, decir que porque somos hijos de Abraham, está hablando, cuando Pablo dice porque somos hijos de Abraham, pero estamos siendo en la fe. Pero en la actualidad, todo creyente no es hijo de Abraham, ni espiritualmente, genealógicamente, espiritualmente. Es hijo de Dios por medio de Jesucristo. Ahora bien, vamos a ir a otro punto muy importante. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Los que apoyan esta postura de que el diezmo está vigente, que porque Abraham diezmó fuera de la ley, cuando no era imposición obligatoria, y que por eso la iglesia debe de diezmar en una forma no impuesta, pero sí voluntariamente. Entonces, ¿por qué siempre se está enseñando sobre este tema? ¿Por qué siempre se está queriendo meter a la iglesia sobre esta enseñanza? Entonces, bien, si vamos a enseñar a los creyentes o a las iglesias en diezmar a la manera de Abraham, entonces estamos comprometidos a aplicar todo su texto y su contexto. Y de serlo así, estamos obligados a traer un diezmo de un botín y no un diezmo que sea de lo que yo gano, el 10% de mi salario o el 10% de mis posesiones. Eso no está indicando el texto el decir eso. Ahora bien, los que apoyan esta postura han torcido el texto, como ya lo hemos visto en Génesis, lo han torcido. Y porque en Hebreos el escritor hace mención del diezmo, y dicen, ven, Pablo habló del diezmo, habló del diezmo, pero tiene que leer todo su contexto. Y cuando leemos todo el contexto, el escritor de los Hebreos no está hablando del diezmo para indicar que el diezmo estuviera vigente, sino para señalar el personaje importante de quien era semejante este personaje llamado Melquisedec, y quien va a resaltar sobre todo el contexto, el capítulo 7 hasta el capítulo 8 y todos los demás, que es un solo contexto, va a señalar el personaje de Jesucristo, que es aquel que había venido para cambiar este orden levítico y cambiar la forma de diezmar y cambiarla al sentido verdadero espiritual. Ahora bien, para ir ya un poco aquí, entrando ya un poquito más allá,
Los que apoyan esta postura acuden a textos mal interpretados, mal aplicados, saliéndose del contexto, para no ser descubiertos, y lo van armando y lo van acomodando bien bonito, pero están descontextualizando todos los textos. Ejemplo, otro texto que ellos mal aplican es el donde Jesús habla del diezmo. Y voy a enfocar en el capítulo de Mateo, en el capítulo 23, verso 23. Y ellos dicen, ven, Jesús habló del diezmo, pero vamos a entrar en el sentido real y literal aquí en este texto. Y Jesús hablando en Mateo 23, en el verso 23 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer, sin dejar de hacer aquello. Entonces, los que apoyan esta postura dicen, ya ven, Jesucristo estaba hablando del diezmo, y Jesús no les dijo que no siguieran diezmando más, sino que también era necesario de hacer la misericordia, la fe, pero sin dejar de hacer aquello. Y ellos dicen, ya ven, Jesucristo mismo habló del diezmo, pero note bien esto. Y ellos dicen, esto está en el Nuevo Testamento. Le voy a explicar algo. Todo lo que relatan los evangelios, los 4 evangelios, son un mismo contexto y están dentro de la ley, están bajo de la ley. Entonces, cuando Jesús estaba predicando y enseñando a los escribas y fariseos que todavía estaba la ley impuesta, todavía estaban los diezmos impuestos sobre su pueblo, todavía no había el cambio de ley. ¿Por qué todavía no hay el cambio de ley? Porque Jesucristo todavía no había ido a la cruz. La narración de los 4 evangelios, cuando Jesús ya está en los últimos capítulos de los evangelios, y cuando Jesús entrega su sangre y su vida por la humanidad, allí es donde hay un cambio de ley. Entonces, lo relatado anteriormente, cuando Jesús estaba vivo, eso correspondía a la ley. Jesús no podía quebrantar la ley. Él tenía que darle su justicia a la ley. Jesús dijo, yo no vine para abrogar la ley, sino para que darle su cumplimiento. ¿Por qué? Porque en la ley se tenía que cumplir lo que de él se tendría que cumplir. ¿Y qué es lo que se tenía que cumplir? Que él tenía que morir por los pecadores, que él tenía que ser crucificado, que se tenía que ser predicado su evangelio hasta su venida. En esa forma se tenía que dar su cumplimiento. Él no venía a abrogar, él venía a darle su cumplimiento. Pero ¿cómo tuvo su cumplimiento? Cuando él está al pie, cuando está en la cruz, y cuando él está ya para morir y dice, consumado es. Cuando entrega su espíritu, dice, consumado es. Es en ese momento, escuche bien, es en ese momento donde Jesús, a través de su sangre, ahora Jesús iba a levantar un nuevo orden sacerdotal. Y en este nuevo orden sacerdotal, como dice el mismo escritor en el capítulo 7, más adelante en el verso 12, dice, porque cambiando el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley. Entonces, la ley se abrogó. El mandamiento del diezmo instituido obligatoriamente para el pueblo de Israel, allí quedó cancelado, allí quedó abrogado. Allí quedó, ya no tiene ninguna validez, ya no tiene ningún funcionamiento. Porque yo pregunto, ¿acaso los que piden el diezmo hoy en día, los ministros, seas predicador, apóstol, profeta, quien quiera que seas, ¿acaso tú eres levita?
Porque si tú vas a reclamar el diezmo en el contexto literal, entonces tú tendrías que ser levita para poder exigir este derecho. Porque en ninguna parte de la Biblia se nos dice que el sacerdocio arónico o levita, donde a quienes se deberían entregar los diezmos, en ninguna parte de la Biblia se nos enseña que ese nuevo sacerdocio sería transportado al periodo de la gracia en un sentido espiritual, pero ni en un sentido espiritual, ni en forma espiritual, ni literal, ni con títulos, ni oficios vigentes. Se nos dice en la Biblia que están. El texto claramente nos dice, porque cambiando el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Entonces, ¿cuándo cambió el sacerdocio? Cuando Jesucristo entrega su espíritu y dice consumado es. Entonces dice que ahora por medio de Jesús todos tienen acceso a la entrada libre. ¿Y qué hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento? Era un mediador. Nadie se podía acercar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, porque los levitas eran sacerdotes, eran intermediarios, por lo cual nadie se podía acercar. Pero cuando muere Cristo, ¿qué dice Pablo? Por medio de la sangre de Cristo, del cuerpo de Cristo, dice que tenemos acceso a entrada libre al trono de la gracia, a la misma presencia de Dios. ¿Cuándo? Cuando el líder quiera, cuando primero ofrezcas un diezmo, una ofrenda, no. Dice que en todo tiempo, a la hora que quiera, nosotros podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. Jesús le dijo a la mujer samaritana, y créeme que la hora es cuando ni en este monte, ni en Judea, ni en Jerusalén, ni en este pozo, ni donde van a adorar al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cuándo empieza este nuevo sacerdocio? Empieza con cuando Jesús entrega su espíritu y ahora Él levanta un nuevo sacerdocio. Entonces, en este nuevo sacerdocio que Cristo levanta, Jesucristo pagó el diezmo por nosotros. Lo quiere ver en una forma espiritual y en una forma literal. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús fue literal. Ahora bien, quiero enfocar lo que dice en el capítulo 7 de Hebreos, en el verso 9 dice, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Oiga bien, aquí hay algo que no se ha dicho. En Abraham, cuando todavía Leví no existía, aquellos que recibían los diezmos, dice que Abraham pagó los diezmos por su hijo Leví. En otras palabras, él ya había pagado. Ahora bien, si nosotros, Leví era por su línea, era que venía de su abuelo, de su bisabuelo Abraham. Pero notemos bien esto. Ahora bien, nosotros al tener un nuevo sacerdocio, ¿quién es nuestro Padre? ¿O quién es nuestro sumo sacerdote? Pues Cristo. Entonces, ¿qué pagó Cristo en la cruz del Calvario? Pagó todo. Entonces, si pagó todo, ¿qué tengo que hacer yo para ser justificado delante de Dios? No tengo que hacer nada. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día te dicen, si usted no diezma, si usted no ofrenda, usted es ladrón. ¿Acaso no dice Pablo que cuando nosotros creímos al evangelio de la verdad, fuimos sellados? Una persona que es sellada no es maldita. Una persona que ha creído al evangelio es justificada.
No hay juicio contra esa persona, porque quien pagó el precio que nadie podía pagar, porque nadie podía cumplir la ley, nadie la había podido cumplir ni la cumplió. Entonces por eso vino Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Así como Abraham pagó el diezmo de Leví por medio de aquel botín, Cristo pagó todo por nosotros, nuestras imperfecciones, nuestra injusticia. Todo lo pagó Jesús por nosotros. Entonces Él es nuestro Padre y Él es nuestro sumo sacerdote y nosotros somos linaje de Él. Como dice Pedro, escuche bien lo que dice Pedro a la iglesia. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pregunta, ¿le está hablando acaso solo a los líderes, a los dirigentes, a los profetas, a los apóstoles? Le está hablando a toda la iglesia. Entonces, si todos nosotros ahora por medio de Jesucristo, todos nos constituye en una forma literal, escuche bien, esto es algo literal y espiritual a la vez, que Cristo nos constituye a nosotros sus sacerdotes. Entonces, ¿qué hacemos con este nuevo orden que Jesús ha levantado? Quedó abrogado todo lo que estaba relacionado al diezmo en la antigua ley, y ahora Cristo levanta un sacerdocio, por lo cual a nosotros ya no nos corresponde el mandamiento de dar en una forma, no nos corresponde el mandamiento de dar en una forma instituida ni obligatoria, sino que a nosotros nos corresponde el dar. Ahora, ¿qué dice Pablo para nosotros? Dice que nosotros que presentemos nuestro cuerpo vivo en sacrificio vivo a Dios, que ese es el culto que a Dios le agrada. Entonces, ¿qué le agrada a Dios? ¿Le agrada que nosotros le traigamos lo monetario? A Dios no le agrada, a Dios no lo compramos con eso. Lo que Dios le va a agradar es cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él. Esa es la verdad de el nuevo sacerdocio. Entonces, ¿cómo tengo que dar ahora por medio de la gracia el diezmo? No, ya el diezmo bíblicamente no nos habla el apóstol Pablo sobre esto. Lo que sí nos habla es dar conforme hayamos sido prosperados. Entonces ya Dios no nos va a acusar de ladrones de nada, pero sí la Biblia nos enseña que Dios ama al dador alegre. Y si nosotros somos hijos de Dios, de Cristo, no somos hijos de Abraham, somos hijos de Jesucristo. Y si somos hijos de Jesucristo, tenemos que hacer las obras de Él. ¿Y qué hizo Él? Él se dio todo por la obra de su Padre. Eso tenemos que hacer también nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Espero